Bueno, agradecemos a José Merino, Sí. lo presentan así en Palacio Nacional, José Peña Merino, secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Gracias, José, buen día. Buen día, Ciro, ¿cómo Sí. están? Lo primero, le hacíamos una pregunta hace unos momentos a Javier Tejado. Hay una confusión, José, lo vemos en los medios, lo vemos en las redes, lo vemos en algunas declaraciones, entre las dos leyes que se están, una ya se aprobó, la otra probablemente se apruebe hoy, la que tiene que ver, por un lado, con las facultades de investigación del gobierno, la lucha contra el crimen, que la oposición está etiquetando de Estado espía, esa es una, con la ley de telecomunicaciones que se aprobó ayer en Cámara de Diputados. Hay una confusión, se Correcto. están cruzando ahí los vectores, José. Sí, un poco y parte yo creo, de la estrategia de comunicación de la oposición, pues tiene que ver justamente con crear esa confusión. Ciro, Una, me interrumpes cuando quieras. no, perdón, es Es que se el tema cortó. de Se cortó más ¿Nos bien, estás José. escuchando bien? Ah, Es sí, que, alguien nos escucha muy es bien, que se perdón. perdió tu comunicación, te O escuchamos. sea, un poco de la estrategia de la oposición era generar esa discursiva, ¿no? Es lo que nos empiezas diciendo. Pues esa confusión entre las dos leyes, y si me permiten aclarar un poquito la parte de una y la parte de otra, aunque Sí. no corresponde, digamos, a Telecom. En el caso de telecomunicaciones, tiene que ver con geolocalización de celulares en tiempo real, ¿no? Y ahí el artículo que se consigna en la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pues en realidad es una redacción que no se cambia y no se cambió y está vigente desde 2014, que lo único que establece es que los operadores colaborarán con las autoridades de seguridad, investigación y justicia en los términos de la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? Pues eso refiere al Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde claramente se establece que debe haber autorización de un juez para que las autoridades de investigación pues, puedan acceder a la ubicación de un dispositivo en tiempo real. Entonces, la ley de telecomunicaciones no implica ni abre espacio alguno para ningún tipo de espionaje a ninguna persona. En los casos de investigación, por supuesto, se pide la colaboración de operadores, pero con la autorización de un juez. Entonces, ahí realmente no hay ningún espacio de oportunidad para que ocurra ningún tipo de espionaje por parte Eso de es ley de autoridades. telecomunicaciones, pero está Correcto. también la ley de investigación e inteligencia. La ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Sí. Lo que consigna esta ley tiene más que ver con consultas a registros administrativos. Y como la ley lo establece, es para realizar acciones de investigación e inteligencia en seguridad pública bajo la conducción y mando del Ministerio Público, y se deberá asegurar que sus tareas de investigación e inteligencia cumplan con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el Código Nacional pues requiere en varios de sus artículos, pero en específico, por ejemplo, en lo que toca a geolocalización, pues una autorización del juez, ¿no? Entonces realmente no hay ningún espacio nuevo ni ninguna abuso de ninguna índole para permitir al Estado cualquier tipo de espionaje. Es facultad, la solicitud la hace Ministerio Público. Correcto, porque es quien conduce la investigación, ¿no? Por supuesto, cómo funciona, digamos, con el acompañamiento de las autoridades de investigación, pero quien tiene el mando, la conducción y mando es el Ministerio Público, y el Ministerio Público en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues requiere una autorización del juez. Siempre una autorización del juez. Correcto, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales no se modificó, ¿no? Y en su artículo 303, pues eso lo dice con todas sus letras, ¿no? Que cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización, por ejemplo, geográfica, en tiempo real de un dispositivo móvil, pues podrá solicitar al juez de control que la requiera, es decir, esta ubicación, a los concesionarios y operadores. Entonces, realmente ese marco no se modificó y está muy acotado a lo que puede hacer. ¿Quién es la autoridad competente? ¿Quién conduce? Y quién solicita a los operadores con mediación, por supuesto, de la autorización de un juez. Y entonces, ¿dónde está la gran transformación? ¿Dónde está el gran cambio con estas leyes?
No, en la ley de telecomunicaciones hay muchas modificaciones sustantivas, ¿no? Que tiene Ahora que vamos a ver, algunas. Queríamos preguntarte sí, de defensor de audiencias y esos temas, pero en por ejemplo, términos de la ajá. Ujú. geolocalización, en términos, No, pues repito, de esta preocupación de en la términos de oposición, la decir se vulnera la privacidad de las no, personas. en términos de vulneración de personas, espacios de espionaje, pues no hay ninguna modificación. Hay un cambio que sí vale la pena mencionar, Ciro, porque Sí, también se ha prestado a una lectura, a mi juicio, engañosa y que vale mucho la pena aclararlo con ustedes y con su audiencia, sí, que es el tema del registro de las líneas de telefonía celular con una identificación. Esto lo que implica, y es bien importante enfatizarlo, es que el gobierno ni ve, ni crea, ni gestiona ninguna base de datos con información de telefonía celular. La ley de telecomunicaciones solicita a operadores que para la activación de una línea telefónica solicitan al titular, a quien pide la línea, una identificación que contenga CURP. sí. Pero esa información la capturarán y la resguardarán los operadores telefónicos, no el gobierno. Y esto simplemente lo que permite pues, es que no existan líneas activas que no estén asociadas a una persona que se haya identificado ante un operador de telefonía celular, pero no involucra en ningún lugar que se cree una base de datos única y mucho menos que esa base de datos esté en manos de las autoridades, ¿no? Esto simplemente es un requisito que los operadores pedirán al momento de activar una línea y se acabó, ¿no? Que si no me equivoco es lo que pedía en el 2008, después del secuestro, asesinato de su hijo Alejandro Alejandro Martí. Martí. Ujú. Desde el Ha 2008. habido No, no, varios, no sé si recuerdas aquello, que luego parte se legisló, Ujú. parte no, pero esta creo, pues José, no sé si recuerdas, era una demanda de recuerdo, Alejandro Martí hace casi sí, 20 años. recuerdo el caso. Hubo varios intentos de Sí, crear un registro, sí, ¿no? Y ese registro, pues sí, tal cual como una base de datos en manos de autoridades. Esto no es eso. Esto simplemente requiere a operadores que soliciten una identificación oficial que tenga CURP, sea la que sea. Hoy los pasaportes tienen CURP, la INE tiene también la Ujú. CURP Cool. consignada. Y los operadores hacen el registro de la línea y la línea queda activada y se acabó, porque ni comparten este registro con las autoridades, ni son las autoridades las que hacen el registro. Entonces es muy importante, simplemente es la garantía de que no haya una línea activa que no esté asociada a una persona y eso pues por motivos muy obvios, ¿no? De malos usos de líneas celulares que ustedes conocen O sea, ¿qué perfectamente. línea pertenece a qué persona? Punto. Tal cual, y si por ejemplo es una empresa, ¿no? Es puede ser, ¿no? Es común que una empresa tenga una cuadrilla de celulares, pues se hace el registro como persona moral y Moral. los, en fin, ¿no? Pero realmente no involucra en ningún sentido la creación de un registro, porque pues no tiene ningún Sí, sentido, no es ¿no? un No hay nuevo padrón. ninguna. Sí, y además no tendría no hay ninguna intencionalidad, pues no hay ningún uso por parte de autoridades en los que esto podría ser necesario. Mientras los operadores tengan el registro y activen las líneas una vez que la persona presentó la identificación, pues con eso basta, ¿no? Y si hay una tarea de investigación por parte de una autoridad, pues se solicitará, por ejemplo, lo que yo mencionaba al inicio de la localización, sí. pues vía la autorización de un juez, como ocurre y como no se modificó, ¿no? La Guardia Nacional sí va a poder tener acceso a la localización sin orden de un juez, si se termina de aprobar la ley de De el sistema seguridad. de investigación e inteligencia. La Guardia Nacional No, sí tendría esa facultad. Ninguna. ninguna autoridad de investigación puede acceder a información de geolocalización en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales sin la autorización de un juez. O sea, siempre será la misma Entonces fórmula. está mintiendo flagrantemente, según lo que nos explicas, mintiendo flagrantemente la oposición. O Pues está mira, muy desinformada. yo Sí, no me atrevo a adjetivar. Sí me sorprendió porque yo ayer tuve la oportunidad de ir a la mañanera con la sí, te presidenta vimos. justamente a decir básicamente lo que les estoy diciendo a ustedes. Y sí me sorprendió un poco los términos del debate en la Cámara de Diputados, porque bueno, para mí, ingenuamente a lo mejor si quieres, había quedado plenamente aclarado y bueno, ¿no? Entonces, pues ya responde a otra lógica, pero lo importante es informar a ustedes, periodistas, y a sus audiencias, que no hay
en las leyes que se han aprobado ningún mecanismo, ninguna oportunidad para realizar ningún tipo de espionaje y que no se modificó para nada el marco normativo que regula el tema, por ejemplo, de autorización de un juez para geolocalizar, para tener visibilidad en tiempo real de la ubicación de un celular. Hablas del debate en diputados, pero fue muy parecido el que se dio en el Senado, Manuel. En el caso de los famosos biométricos, José, ¿cómo se Sí. va a manejar esta parte? Porque también se ha dicho, se va a entregar ahora o vamos a entregar los datos que son parecidos a los que tiene el INE, quizá los que tiene un banco, pero ahora el gobierno. ¿Eso cómo se va a trabajar? Mira, te agradezco mucho la pregunta porque también es otro tema que ha generado inquietud y que vale la pena aclarar. La ley de búsqueda, la ley general de población y la ley de desaparición forzada, se me va el nombre completo, perdóneme. Ley en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, lo que establece es que la CURP se podrá asociar, y ya uso la palabra asociar de manera intencional, porque no se consolida una base de datos. Simplemente lo que tú permites, porque además, perdón por el paréntesis Sí, sí. técnico, pero generar una base de datos que contenga todo es, en términos de almacenamiento y de cómputo, pues muy poco eficiente, ¿no? Entonces, cuando la gente se imagina que se va a generar una gran base de datos, pues eso no tiene ningún sentido. Lo que se puede hacer es vincular, asociar la CURP con una fotografía y huellas. Pero esto ocurre en términos de la ley, y así lo dice textualmente, únicamente a solicitud y con autorización de las personas. El artículo 91 de la Ley General de Población establece que la CURP que contenga, en su caso, si así lo autoriza, la persona, huellas dactilares y fotografía, pero reitero, Ciro y compañeros, es a solicitud de la persona y con autorización de la persona. Será un documento nacional de identificación que solo podrá integrar datos biométricos de las personas previo consentimiento. Y además, esto únicamente, y también es bien importante enfatizarlo, para consultas y alertas en labores de investigación, búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Bueno. Entonces, tú creas una identificación oficial, que es la CURP asociada a biométricos. Los dueños de los datos siempre son las personas. Entonces, si las personas solicitan y autorizan que se asocie su CURP con fotografía, por ejemplo, o huellas, pues es algo, digamos, que se puede asociar. Que así se crea una identificación oficial que podrán usar como hoy usan cualquier otra identificación social, oficial. ¿Y a quién le autorizo yo eso, José? Esto a la autoridad correspondiente, que en este caso es RENAPO, en términos de la ley, el Registro Nacional de Población. Correcto. Oye, Sí. Y la agencia, perdónenme, Sí, sí. lo que hace es un acompañamiento técnico, porque la agencia lo que tiene pues es un poco la experiencia y las capacidades ¿Y el manejo técnicas de para los poder, datos? no el manejo de los datos, pues más temas de desarrollo, tecnología, infraestructura, y entonces acompañar a RENAPO, pero realmente la autoridad, digamos, sustantiva es RENAPO, y reitero, perdón si soy repetitivo, a solicitud y Y autorización autorización de la de la persona. persona. Oye. Claro, porque los Sí, datos no de es a las fuerza. personas, no, los datos de las personas, no somos las autoridades los dueños, son las personas. Bueno. Entonces, si en términos de sus necesidades cotidianas de identificación les parece útil y necesario tener esta identificación, la solicitan y autorizan que se asocien estos datos a la A CURP tu CURP. y podrán usarla, exactamente. Bueno. Oye, dos preguntas para no quitarte más tiempo. La primera, Sí, ¿qué sí, te sí. hace? Ayer dijiste en Palacio Nacional que no se va a poder, que no se podrá robar la identidad de una persona. Eso por un De lado. lo Y del, sí. una pregunta. Y segunda, ¿cuál va a ser el alcance del defensor de las audiencias? De acuerdo. ¿Qué alcance En le la da la nueva primera, ley de telecomunicaciones? La primera, no se puede sí, robar la identidad de una persona, ojalá, pero suena a buen deseo, José. esto era en respuesta a un video que circuló por parte de otro espacio noticioso, en donde mostraban un video en el que supuestamente alguien usaba la CURP
de alguien más Sí, lo vimos. y obtenía una llave MX, que la llave MX es una identidad digital, ¿no? Sí. Y entonces habían logrado el registro y decían, bueno, ya usurpamos la identidad de alguien más. No, porque la llave MX, como está hoy, al día de hoy, Ciro, no te permite hacer ningún trámite sin un mecanismo adicional de identificación. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo porque es el uso más frecuente ahorita de la llave. Para registrar a un hijo o una hija para la beca Rita Cetina. Sí. Tú usas llave para hacer el registro en línea, pero el registro te solicita documentos. Y esos documentos, por supuesto, se tienen que empatar con la CURP. Y además se hace una consulta para ver si el menor o la menor están inscritos en una escuela pública. Entonces, no hay forma de que tú hoy, con llave MX, puedas realizar un trámite a cabalidad, a completitud, sin otra serie de documentos que revisa un servidor público para validar que tú eres quien dice ser. Entonces, lo único que lograron, digamos, con este ejercicio es registrar una llave que no van a poder usar para absolutamente nada sustantivo, Ya eh, no útil. porque, claro, entonces, bueno, ¿no? Ya. Digamos, pues no usurparon la identificación de nadie. Cuando exista la identidad digital, digamos, de manera mucho más Sí, formal, sí. pues entonces tendrá otros Ok. mecanismos de seguridad muy Perdón que importantes. te interrumpa, pero tenemos que hacer un Sí, corte. ¿Nos puedes esperar un par de minutos para la otra claro que pregunta? sí. El alcance del Sí, defensor de la audiencia. Volvemos después de la pausa. Estamos hablando con José Merino. Volvemos. Anímate. Sigue la conversación con Ciro Gómez Leiva. Hacemos al secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino, que nos haya esperado estos minutos. Queríamos hacerte una última pregunta sobre el alcance que con la nueva ley de telecomunicaciones va a tener el defensor de las audiencias, José. sí, eso se asocia en relación a esto que preguntas, la etiqueta que pusieron era ley censura, Sí, sí. como si los derechos de las audiencias fueran un mecanismo que permitiera a la autoridad censurar. Y la verdad, pues absolutamente equívoca esa lectura. Mira, los derechos de audiencias se establecieron primero en la ley del 2014. Sí. Y luego los intentaron echar para atrás en 2017. Sí. El caso llegó incluso a la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte no decidió sobre el fondo, sino sobre la forma. Nosotros lo que estamos haciendo en esta nueva ley es restituir estos derechos de audiencias. Y te voy a explicar cómo funciona el proceso, que yo creo que responde y aclara esta A ver. mala interpretación, ¿no? Lo primero es que quienes inician una queja son las audiencias, no es la autoridad. Bien. Y lo hacen frente a un defensor de audiencias de cada medio. Sí. Entonces, no es que la autoridad inicie un caso o una queja Sí, un contra, procedimiento contra un ¿no? comentario, ¿no? Es la audiencia directamente quien inicia esta queja con el defensor de audiencias de cada De cada medio. medio. Y en su caso, la autoridad, si así lo concluye, el nuevo regulador de Telecom, pues hace un apercibimiento para que se apeguen a los derechos de las audiencias. Ahora, Apercibimiento. Apercibimiento. apercibimiento, esta es como una, no sé qué palabra será más clara, como una Sí, una llamado de advertencia. atención, una advertencia, sí. Es una advertencia, no es una Sí, admonestación, ¿no? sí, ¿Y qué tipos de derechos se tutelan con los derechos de audiencia? Pues mira, contenidos diversos, no discriminatorios, igualdad de género, distinguir publicidad de contenido, ¿no? Que si vas a hablar de un sí, champú, pues quede claro que es un comercial y que no es parte bien. de tu contenido. Y sobre todo, temas de contenido infantil. Entonces tú imagínate que estás viendo o tu hija está viendo un programa al mediodía, pasa algo ahí Sí, que no es que de te parece niños. Sí, sí, pues que te parece sí, inapropiado sí, para sí. su edad, tú puedes iniciar, presentas una queja, el defensor de audiencias del medio le evaluará y Bien. se acabó. La verdad es Muy que bien. ahí tampoco hay mayor cambio en la redacción respecto a la ley del Pero eso no 2014 y lleva nos a parece... cancelar el espacio, José. Eso no lleva a cancelar No. al Pero, conductor. digo, y además, digo, perdón, pero ¿cómo una ley que da voz a las audiencias en este proceso institucional puede ser un mecanismo de censura, ¿no? Oye,
Realmente es iniciar una queja cuando te parece que los contenidos violan estos principios y el defensor de audiencias pues lo procesará. Bueno, oye, ojalá una vez que Ya todo quede asentado, ¿no? bajen un poco los ánimos, ojalá tengas tiempo, te invitamos al estudio para Claro que tocar sí. los 4 o 5 puntos más controvertidos y poderlo, feliz. pero te invitamos aquí a ver si en unas 2 o 3 semanas Claro que y, sí. y platicamos con más calma. Por lo pronto te agradecemos la información, No, tus al respuestas contrario, la directas. verdad, agradecerles mucho, Ciro, la oportunidad de aclarar. Lo más importante para nosotros es poder comunicar con claridad a la audiencia que no hay ningún tipo de espionaje ni ningún tipo de censura. Y nos vemos por aquí en unas semanas, ¿no? Vamos a dejar que baje Te un agradezco poco mucho, claro que aguas sí. y le damos una repasada a todo esto. Gracias, Por gracias, supuesto. José Al Merino, contrario, muchas gracias. secretario Saludos, José. de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Bueno, a ver, vámonos a Muchísimos pausa. comentarios, sino Pues no sí, a esa sí, fuerza sí, sacar el sí, documento, sí, no a sí, esa sí. fuerza dar los biométricos, solo si se quiere ese documento específicamente para asociarlo, toda esta información biométrica para asociarla a la CURP, para personas desaparecidas, que es donde se está buscando la mayor utilidad, para familiares, para cercanos, para amigos, no esa fuerza. No esa fuerza. Que ya se la damos a la Cancillería, sí. Que ya se la damos al INE, sí. ¿A los bancos? A los bancos, sí. Pero ahí no hay peros. ¿No hay qué? Peros. Ah, bueno. Bueno, manda pausa. Pausa, volvemos.